Hace 2000 años, en las catacumbas, la fe cristiana floreció en la sangre de los mártires, sellando su fidelidad con vidas dedicadas a Cristo. Hoy, en un mundo marcado por la apostasía, exploramos el secreto de la espiritualidad de los primeros mártires para inspirar la defensa actual de la fe católica. Bienvenidos, desde las catacumbas. Bienvenidos a este nuevo programa desde las catacumbas. Vamos a iniciar con una pequeña oración. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam ed insidias diaboli est oppressidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, vamos a iniciar. El tema de esta noche es la construcción de un libertador, entre comillas. Es una epopeya social, política y religiosa que traza el viaje de Donald Trump desde las calles de Queens hasta el Upper East Side de Manhattan, desde la Casa Blanca hasta Mar-a-Lago, su playa, hasta postularse como el nuevo libertador del pueblo elegido y de la Agenda 2045 de las élites que controlan el mundo. Voy a iniciar con algunos conceptos sobre la manipulación de los medios. Walter Lippmann es considerado el decano del periodismo norteamericano y la influencia de sus descubrimientos y aportes teóricos a la práctica de la manipulación de la información pública con fines estratégicos y políticos, que resultó fundamental desde principios del siglo XX hasta la fecha actual. Siendo un joven brillante recién egresado de la Universidad de Harvard, W. Lippmann inició por 1904 su actividad en el periodismo. Luego, por los años de la Primera Guerra Mundial, fue requerida su presencia en Inglaterra para desarrollar ideas y técnicas tendientes a movilizar el apoyo masivo del pueblo inglés al esfuerzo de la guerra. Su gestión resultó en un éxito casi inmediato. En poco tiempo, los hijos de la clase obrera inglesa se alistaban masivamente en las Fuerzas Armadas para ser enviados a los campos de batalla en Europa. Las mismas técnicas fueron aplicadas inmediatamente en Estados Unidos y en apenas 6 meses, el pueblo norteamericano, que era indiferente en ese momento y renuente a participar en la guerra europea, se convirtió en histérico anti-alemán, deseoso de entrar en esa lejana guerra que al fin participó. Lippmann publicó en 1922 el libro La opinión pública, obra en la cual se detalla aspectos de actuación que le cupo cuando, junto con el equipo de investigadores angloamericano y miembros del servicio secreto inglés, descubrieron un hecho sorprendente y que luego sería utilizado en carácter de principio básico de todas las técnicas de manipulación de la información que fueron desarrolladas y exitosamente aplicadas. El sorprendente descubrimiento era que la gran mayoría de la gente no comprendía el proceso de razonar y no poseía habilidad para observar y enfocar un problema o cuestión alguna sobre las cuales se limitaba a opinar. Desde entonces quedó claro que las técnicas de manipulación de la información pública aplicadas por operadores experimentados desde los medios de comunicación estarían dirigidas a instalar opiniones, y así toda opinión instalada en la masa de la gente que no razona sería aceptado con la categoría de verdad científica, aun cuando en realidad
esas opiniones no resistirían el juicio crítico de un razonamiento lógico válido. Y es lo que nos está pasando al presente momento con cristianos o gente que se cree cristiana o católica, que apoyan a líderes que luego, cuando comprueban con los hechos objetivamente, se dan cuenta que cometieron un terrible error, si no se han dado cuenta que han cometido un pecado. Apoyando por el caso, como fuera con el señor Milei, que toda Argentina veía, o la gran mayoría, incluso gente pensante, gente que podríamos decir que tiene una lógica certera, veían a ese hombre como el salvador de Argentina y de Hispanoamérica. Y ahora se dan cuenta quién realmente es. Lo mismo está sucediendo ahora en esta época de Trump. Y dado que resulta sorprendente el hecho descubierto por Lippmann, que la actualidad distintiva del ser humano, es decir, la razón, no es practicada por la inmensa mayoría de la gente, me permitiré recordarles que todo razonamiento está constituido por una o más premisas que sirven de fundamento para afirmar la verdad de otra premisa llamada conclusión, y que la lógica es la ciencia que estudia la validez de los razonamientos y el valor de la verdad de las proposiciones y conclusiones que intervienen en todo razonamiento. Los fundamentos de la lógica fueron establecidos en la Grecia de hace 2500 años y aún permanecen vigentes. La opinión es una conclusión formulada sin el fundamento de un razonamiento lógico válido, ¿no? Por eso, obviamente, hoy la opinión de que tal o cual personaje es el Salvador de América es algo sin razonamiento. De allí que se ha instalado como opinión el absurdo que existen muchas verdades, una por cada opinión, y que la opinión de cada uno es la de muchas verdades que supuestamente existen. Habíamos visto con ustedes en varias ocasiones este plan hegemónico para destruir a la iglesia, y dentro de ello habíamos hablado de los planes en el aspecto social, político, militar, económico y religioso. Y habíamos también hecho notar esta falsedad de los partidos opuestos, ya que todos están gobernados por la misma por el mismo hilo o los mismos dirigentes que gobiernan hoy por hoy el mundo. Y nos han dejado únicamente, en la mayoría de los casos, en las potencias mundiales, con a dos elecciones. Una, la mala, y la otra, según ellos, la menos mala, con la consecuente obligación de los católicos particularmente que se inclinan por la menos mala, a pesar de que eso moralmente no debería serlo, no es permitido, pero optan por esa solución porque consideran que la otra es la peor, que con esta persona hubiéramos estado peor, como que tienen una bolita de cristal y saben lo que va a pasar tanto como el uno con el otro. Entonces, quiero aclarar que esto del mito de los partidos opuestos es un sistema donde nos han llevado para realmente dejarnos sin una posible salida a la situación de la gobernación del mundo. En su libro Tragedia y Esperanza, Tragedy and Hope, Carol Quigley explicó el valor que tiene permitir que la gente crea que al elegir entre los partidos demócrata y republicano, están determinando su propio destino político. Para un colectivista como Quigley, esta es una ilusión necesaria para evitar que los votantes se entrometan en importantes asuntos del Estado profundo. Si alguna vez se preguntó usted por qué los dos partidos norteamericanos se ven tan diferentes en el momento de las elecciones, pero no tanto luego de que esto pasa, presten atención a la visión general probatoria que ofrece Quigley respecto a la política norteamericana, que es el tema que nos congrega esta noche. Los partidos nacionales y sus candidatos para la presidencia, con la promoción asidua del proceso detrás del escenario por parte del Estado profundo de la costa este, se mueve cada vez más juntos y por poco se unen en el centro con idénticos candidatos y plataformas, a pesar de que se oculta el proceso lo mejor posible mediante la reactivación de gritos de guerra y eslóganes obsoletos o vacíos de sentido o atacando o destruyendo al oponente.
El argumento de que los dos partidos deben representar ideas y políticas opuestas, una quizá de derecha y otra de izquierda, es una idea estúpida, aceptable únicamente para los doctrinarios y pensadores académicos. En cambio, los dos partidos deberían ser casi idénticos de manera tal que los norteamericanos puedan echar a los truanes en cualquier elección sin que esto conduzca a un extremo y profundo cambio en la política. Los dos partidos deben ser casi idénticos, de modo que el pueblo norteamericano pueda practicar una especie de ostracismo contra los políticos corruptos e ineficaces, pero sin que su elección conduzca a cambios profundos en el sistema político que manejan actualmente. Los asuntos políticos vitales y necesarios para Estados Unidos ya no suponen desacuerdos importantes más que a nivel de detalles de procedimiento, prioridad o método. Debemos permanecer fuerte, seguir funcionando como una gran potencia mundial, dicen ellos, aunque en cooperación con otros países, evitar la guerra nuclear, mantener la economía en movimiento, ayudar a otros países a hacer lo mismo, proporcionar las necesidades sociales básicas para todos los ciudadanos, junto con oportunidades reales a los cambios sociales para que aquellos que están de verdad dispuestos a alcanzarlos, mientras defienden su herencia occidental de la diversidad, pluralismo y cooperación, cualquiera que sea el partido que accede a la presidencia acaba agotado, corrompido y sin ideas al cabo de un tiempo. Por eso debe ser posible cambiarlo cada 4 años por otra opción que aporte un nuevo empuje aunque mantenga en general las ideas básicas de gobierno del plan del nuevo orden mundial. Todos son elegidos a dedo, si cabe la expresión, como lo vamos a comprobar. Como referencia a ustedes, si tienen tiempo, les recomiendo que lean el libro Confesiones de un gángster económico de John Perkins. Allí van a encontrar más o menos la maniobra que se realizó con el señor Donald Trump, que lo vamos a explicar en el transcurso de esta noche, cuando a estos personajes que han sido elegidos para que lleven y continúen la agenda del nuevo orden mundial, hay un procedimiento que es similar. Tratan de buscar aquellos, si son en universidades o high schools, donde hay jóvenes ambiciosos que estarían dispuestos a vender a su propia madre por llegar a un objetivo. Eh, en este libro de Confesiones de un gángster económico, John Perkins cuenta cómo a él lo eligieron estando en un colegio por sus ambiciones que tenían. Le llevaron a una mujer preciosa, a una cita en un hotel, le dijeron lo que querían que él haga, le dieron títulos de economista que él no lo tenía, le dieron títulos de matemático, es decir, varios títulos que le permitían llegar hacia varios países, y uno de ellos fue Panamá, Ecuador, con el objetivo de que acepten estos países préstamos trillonarios del Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial
para que hagan trabajos que no necesitaban, pero para poder endeudarles. Esa era su labor, destruyó varios países, a varios presidentes, y él lo confiesa en este libro luego de una situación que pasó personal con su hija, que le tocó la conciencia y empezó a hablar cómo le eligieron a él para llevar a cabo este endeudamiento de varios países, tanto en América como en Europa, para poder destruirlos. El caso que nos lleva en esta noche es similar, ya que trataremos de demostrar cómo también eligieron a quien está dirigiendo los destinos de América y del mundo en este momento actual. Y para allá vamos. Así que le recomiendo que lean este libro, Confesiones de un gángster económico de John Perkins, para que tengan una idea objetiva de cómo trabaja la élite. Bien, entonces vamos a lo que nos compete, la invención de Donald Trump como salvador del mundo. Él, su primer matrimonio lo tuvo en 1977 a 1992 con Ivana, de la cual tuvo 3 hijos. Su segundo matrimonio de 1993 a 1999 con Marla Maples, una modelo. Y su tercero y actual es el que eligieron para él como la compañera en esta carrera hacia la presidencia y para algunos y muchos, particularmente cristianos, el salvador del mundo, que es Melania, quien le acompañará de aquí hasta que así Dios lo permita. Bien, Donald Trump es el hombre elegido por los rabinos, por los judíos sionistas, que prácticamente para ellos es el Mesías, el nuevo Mesías. Es lo que, por ejemplo, muchos rabinos en Israel predican y también fuera de Israel. Lo pueden ver ustedes en el video, presentó toda su familia con todos sus hijos. Faltaba una, pero es el que por el momento han colocado en el poder para que lleve los destinos de América, repito, y del mundo en este nuevo devenir. No sabemos cómo lo va a hacer, si lo va a hacer. Yo presiento, por la vida de misión que hemos tenido y conocemos, que nadie que está dirigiendo un país ha sido elegido democráticamente o por el pueblo. Ha sido colocado ahí con un objetivo, con un plan, y en este caso, pues, lo hicieron ya desde mucho tiempo. Cuando consultaron varios autores, sabemos que permitieron por su ambición, por su inescrupulidad también, porque un hombre de negocios que llegó a obtener gran poder en Estados Unidos, en la compra y venta de propiedades, en la construcción de tremendas propiedades, canchas de golf, un magnate, pero que muy poca gente sabe que, obviamente por sus conexiones, tanto a nivel gubernamental como con varios personajes judíos, él logró obtener la fortuna, que no es tanta porque la mayor parte es en deudas, y lo consiguió con chantajes, con presión a nivel político, a nivel personal igual, y obviamente ha logrado él tener el camino abierto para lograr sus ambiciones, que fue erigirse como el nuevo Salvador, insisto, donde desafortunadamente muchos cristianos han caído en, en esa grave situación de creer que Él será el Salvador, reemplazándolo a Dios, como veremos, con este nuevo ídolo, que no es alguien que está ahí, de acuerdo a mi criterio y a mi estudio, en libertad, es decir, que alguien que haya sido elegido por el pueblo norteamericano. Todos siguen un plan ya establecido, si no, no podrían estar gobernando ningún país. Así como les comenté en el libro de John Perkins sobre el gángster económico, lo mismo ha sucedido con este señor Trump, que por su capacidad, por su ambición de tener el poder absoluto, incluso van a ver cómo de los tantos libros que hay de él o sobre él ha ordenado que lo publiquen, es decir, ha pagado a grandes escritores para que escriban su vida, una vida que obviamente parte es en la realidad, pero mucha es ficticia, tiene muchas mentiras, mucha manipulación, porque siempre él se ha querido colocar como ese salvador de los negocios, ese salvador en la política, ese salvador ahora religioso, y ha logrado obviamente establecerse como el hombre más
prestigioso, uno de los millonarios del mundo, pero repito, no son hechos reales, ya que él ha manipulado mucha información en cuanto a su fortuna, en cuanto a lo que él posee. No es sino el momento de su bancarrota, según algunos autores, donde vienen al rescate aquellas personas que le querían colocar en el momento actual en el que él está como dirigente de una gran nación y obviamente para que lleve a efecto muchos de los planes de la élite mundial para el plan hegemónico de la Agenda 2045. Bien, entonces, como les acabo de decir, hay muchos libros sobre él, muchos de los cuales han sido escritos con muy buenos escritores norteamericanos, al cual él ha pagado para que digan lo que él quería y que aparezca como él quería que sea. Es un hombre que domina el marketing, siempre ha querido que su figura esté sobre todo, ¿no? Pues sus edificios se llaman Trump, sus organizaciones Trump, todo es Trump, ¿no? Incluso en los grandes proyectos que él ha querido que siempre su nombre esté sobre encima de todo. Y claro, hay cantidad de libros, uno que es muy bueno igual, es el al que me refiero en esta noche, es el libro que a continuación lo van a ver en pantalla, es El Camaleón, la invención de Donald Trump de Maggie Haberman. Es un buen libro que les recomiendo que lean, donde van a comprender muchas cosas de la invención de este gran personaje hoy por hoy, en donde se habla también que él en su época leía libros de Hitler y que llegaron en una publicación americana a decir que era el último de los personajes en este nuevo orden mundial. Lo que decía esta publicación es el nuevo furor, su último atento, ¿no? Para tratar de mantener a los musulmanes fuera. Ya en una portada de la revista Time, él pedían quien escribió el artículo, pues que lo coronemos, King Me. Es la tendencia que él siempre ha tenido a ser un rey de todo lo que hace. Hay un viejo refrán que ustedes recordarán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues ahí tenemos a uno de sus jefes inmediatos en el nuevo orden mundial. Cuando el director Chris Columbus estaba rodando la secuela de Solo en Casa, Home Alone, y pidió permiso para usar el vestíbulo del Plaza Trump Hotel, Trump entró por la fuerza en el rodaje. Les dijo, solo podéis usar el Plaza si me dejáis salir en la película. Columbus pensó en cortar el cameo, pero la aparición de Trump fue muy aplaudida en la proyección de prueba. Algunos colaboradores pensaron que Trump había pagado un precio excesivo por el Plaza y sospecharon que debía de haber tenido un motivo más allá del arte. Trayendo a Ivana a Nueva York para colocarla como gerente del hotel, Trump podía mantenerla alejada de Atlantic City, donde él se veía cada vez con más frecuencia con otra mujer. Los ardides que el magnate había orquestado durante años en su vida empresarial y personal estaban a punto de someterle a prueba. Para que tengamos una idea de cómo manejaba Trump las cosas, él había dicho que al The New York Times que había comprado el hotel solo a 390 millones, cuando era mucho más la cifra. Y Trump aseguró también al periódico que había comprado el Plaza para que Ivana tuviera un juguete y nombró a su esposa gerente del hotel a cambio de $1 al año más todos los vestidos que sea capaz de comprarse. No era la primera vez que Trump colocaba a Ivana frente de una gran propiedad. Antes había sido presidenta y directora ejecutiva del Trump Castle, uno de los casinos de Atlantic City ya en funcionamiento. De esto pasamos ya al posicionamiento de Trump, como algunos rabinos han destacado que él será el hombre que salve, obviamente, el nuevo Mesías. También hay muchos que lo creen un Ciro moderno, ¿no? Le hacen caer dentro de varias profecías. Y tenemos que aclarar que él no es el anticristo, obviamente. Ya sabemos los católicos que el anticristo vendrá de padres y madres, judío, de un obispo que tiene una relación pecaminosa con una monja. De ahí sale este ser demoníaco. Entonces Donald Trump no es ni judío, ni es alemán, de padres americanos, pero lo han posicionado
en esa situación para que sea el que va a dirigir el futuro de la historia con el 2045. Bien, ustedes pueden ver aquí lo que nos decían ya de la Agenda 2024, donde Trump no aparece en el centro, está Rusia y Ucrania. Pero ya para este año, en 2025, él es el centro hacia donde va a llevar a compleción el plan del nuevo orden mundial. Así en esas estamos. Lo que sí nos aventuramos a decir es que él está preparando el camino para el anticristo. No es el anticristo como muchos quieren hacerlo ver, ni tampoco el Mesías, pero lo han puesto de tal manera que profecías y señales nos dicen, están señalándole a él como el que va a salvar el mundo. Y en esto han caído muchos pastores evangélicos y los templos, las dominaciones protestantes, donde ven a él como el nuevo Jesús, el Salvador. Las profecías que hablan, los reportajes que hacen, pues son terribles acerca de lo que está pasando. Vamos a ver a continuación un video donde un rabino dice que Trump ha tomado la figura y eso le ha permitido convertirse en el nuevo Salvador. Y otros partidarios de Trump no dejan lugar a dudas de que deben haberse producido disparos reales contra Trump. La mano protectora de Dios estaba sobre él, dijo el presidente de la influyente asociación evangelística Billy Graham. El fallido intento de asesinato ayudó a ciertos círculos religiosos a aclamar a Trump como mártir y Mesías. El rabino Isser Salman Weisberg, que trabaja como autor para el centro de medios Jabad Lubavitch, entre otros, da al ataque de Trump un desglose religioso. Explicó en un mensaje de vídeo el 24 de julio de 2024, la oreja derecha del candidato presidencial Trump fue herida como gesto simbólico según Éxodo 21, versículo 6. Dice que el siervo que quiera quedarse con su amo debe tener perforada la oreja derecha. Trump fue ordenado como siervo y ungido de Dios, igual que Ciro el Grande hace casi 2.400 años. Weisberg continúa diciendo que el plazo final para el rescate será el 2 de octubre de 2027, es decir, durante el mandato de Donald Trump. Tiene buenas razones para creer que Donald Trump ha sido elegido para ofrecer su ayuda en la reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén y el establecimiento del reino judío sobre todo el mundo. Dentro de todo esto, obviamente, hay una inteligencia que está guiando estos pasos. Una de las cosas, por ejemplo, Trump en el proceso de su elección sacó una Biblia. Imprimieron una Biblia que se llama la Biblia de Trump, que vale $59.99. También en el 2020 recordarán que él firmó los acuerdos de Abraham. Muchos eruditos judíos y rabinos están diciendo que Dios ha elegido a Trump para luchar contra el mal. Ya en 2019, Donald Trump dijo que los judíos deberían amarme porque yo soy casi literalmente Jesús. Otro rabino dice que Trump volverá a ser presidente para completar la misión de Dios. En un Sukkot, dice un rabino, que es la fiesta de los tabernáculos que hubo, se hacía una pregunta: ¿será Trump la trompeta, es decir, la trompeta que anuncie la ira de Dios? Y preguntaban, ¿es realmente Donald Trump el Mesías esperado por los judíos? Pues decimos que no, definitivamente que no. Hay mucha probabilidad de que lo nombren como el Salvador. Ya lo hemos visto, ya lo dijo Jesús, que vine en nombre de mi Padre y no me creísteis. Vendrá otro en su propio nombre y a ese sí lo recibiréis, según el Evangelio de San Juan. Aunque Trump, sabemos, es de origen alemán, toda su familia, sus nueras, sus yernos, todos son judíos, pero él no es judío. Es un candidato muy fuerte para que lo vean como el Mesías de Israel y del mundo, pero yo creo que más como Salvador, el que va a preparar el camino al anticristo. Y pues dicho esto, hay muchas declaraciones que ha hecho Donald Trump, ¿no?, que nos indican que él fue colocado ahí por la élite para llevar a fin el plan de la gobernación mundial. Lo vamos a ver en enero. No me atrevo a decir que esto es blanco y negro. Es decir, hay muchas cosas que pueden suceder. Dios se apiade de esta alma, que le dé la gracia para que reconozca a Dios como su único Salvador y haga lo que tiene que hacer. Pero les había comentado alguna vez que un instrumento de Dios allá en 2010 más o menos, en mi misión por los Estados Unidos, me había dicho que Trump será quien lleve el plan de Dios a efecto para castigar a Estados Unidos y al mundo.
Pues hay muchas cosas que se están viendo en cuanto a en la elección de este señor, que solo unas horas pocas después de haber sido elegido, Israel decretó que en 2 semanas iba a retirarse del Líbano. Otra noticia que también fue notoria fue que Elon Musk iba a construir en México la fábrica de Tesla, pero que había que esperar hasta las elecciones. Y como ganó Donald Trump, pues ya se canceló ese proyecto para México. Imagínense si estos dos eventos han sucedido un día o dos después de la elección de Trump como presidente, ¿qué es lo que va a pasar en el próximo inmediato futuro? Eh, Hubo testigos, obviamente, y hay noticias por doquier de los festejos por el triunfo de Donald Trump en Irán, Irak, Yemen, Líbano, e incluso el primer ministro de Irak envió una felicitación a Donald por haber ganado la presidencia de Estados Unidos. Y hay muchas cosas que Donald Trump ha dicho, que va a sacar a su ejército de todas las áreas de Medio Oriente una vez asumido el poder. La pregunta es ¿para qué? Proféticamente, ¿para qué? Bien, pensamos que para que Rusia, China y el Estado Islámico tengan el camino libre hacia Israel. Y esa es la figura que están poniendo muchos rabinos, ¿no? Como que Donald Trump es una figura mesiánica. No es el Mesías, pero es una figura mesiánica. Y lo van a utilizar para llegar a sus planes. Bien, dicho esto, también se habla de que en muchos medios que él va a reconstruir el tercer templo. Esto lo han dicho rabinos cabalistas, y recordemos que la cábala es mentira, por decirlo algo, es demoníaca. Y él ha declarado, por los supuestos ataques en su contra para quitarle la vida, que él, como muchos otros medios, se han hecho eco de esta declaración, que Dios, dice el señor Donald Trump, me salvó la vida para salvar a los Estados Unidos. Ya en la televisión de Israel se veía, luego de la ganancia de Donald Trump en las elecciones, que en uno de sus principales canales en Israel brindaban los comentaristas y demás por el triunfo de Donald Trump. Pues recordemos que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, se habla de la Babilonia religiosa, y en el capítulo 18 se habla de la Babilonia política, es decir, hay dos líderes. Uno, el religioso, que ya lo tenemos, Jorge Mario Bergoglio, y el otro, el político, que sería Donald Trump, con mucha probabilidad. No estoy aseverando nada, estoy dando probabilidades. Y hoy por hoy el cristianismo es lo más penoso de todo el mundo, está rendido prácticamente a los pies de Donald Trump. Su esperanza está ahí. En vez de en Dios, su esperanza la tienen en Donald Trump. Y pues luego de esto, ya recordemos que una reunión, y eso es lo más resaltable de lo que se hizo en las congregaciones protestantes, que en la reunión de la mañana del 7 de noviembre, Donald Trump con muchos cristianos de varias denominaciones cantaban un himno cristiano que se llama Cuán grande es Él. Y en la asamblea le cantaban a Donald Trump, no a Dios, y esto es muy grave. Bien, queridos hermanos, para terminar, he querido dar una visión objetiva de cómo se hacen los héroes, los dirigentes de los países. En este caso, pues la invención de Donald Trump. Objetivamente he dado pruebas de lo que se está haciendo con él, lo que le está permitiendo, obviamente, por su situación. No he hecho no he juzgado su fuero interno. Ya desde la niñez él tenía esta tendencia a lograr todo lo imposible, a tener todo el poder que pueda en el mundo. Y tenemos que rezar por él para que Dios obre con su gracia y se haga su santa voluntad, y que él reconozca el poder de Dios y se aparte de este camino, siendo un medio para el camino del falso, del anticristo. Recordarán ustedes que ya les dijimos al inicio, esta ha sido la construcción de un, entre comillas, libertador, una epopeya social, política y religiosa que traza el viaje de Donald Trump desde las calles de Queens hasta el Upper East Side de Manhattan, desde la Casa Blanca hasta Mar-a-Lago, su playa,
hasta postularse como el nuevo libertador del pueblo elegido y del mundo y de la Agenda 2045 de las élites que controlan el mundo. Roguemos a Dios para que le dé la luz a él, la gracia para que sea realmente un instrumento dócil a Dios y alcance su salvación. Nosotros recemos y pidamos al Señor discernimiento para que no pongamos nuestra esperanza en los hombres. Ya nos dice el Señor, maldito el que pone la esperanza en un hombre. Todos están bajo el control del demonio. Nadie hay que gobierne un país que no esté dirigido por las élites, por el deep state, por el Estado profundo y la Iglesia profunda. En unión de oraciones, y espero que estas reflexiones sirvan para algo. Que Dios les bendiga.